No murieron de golpe, murieron lento, escena por escena, trago a trago, hasta que los aplausos se apagaron y solo quedó el silencio. No eran simples actores, eran gigantes del cine mexicano, rostros grabados en la memoria, voces que vivían en radios, rollos y salas familiares. Pero detrás de cada actuación había dolor. Detrás de cada sonrisa, una sombra. Hicieron reír a un país, llorar, soñar, mientras algo dentro de ellos se rompía sin ruido. El alcohol no llegó como veneno, llegó como compañía. Un amigo después del show, una cura para la soledad, un ritual que se volvió sentencia, y uno a uno se los fue llevando, hasta que las cámaras dejaron de rodar, hasta que nadie preguntó dónde estaban. Este video no es chisme, es un velorio para quienes nunca tuvieron uno, un tributo final a 15 actores legendarios devorados por sus demonios mientras el mundo solo veía la máscara. Suscríbete ahora, no por la fama, sino por la verdad que nunca pudieron contar. Porque detrás de cada estrella hay una historia humana que la pantalla no alcanzó a mostrar. No era solo un actor, era el rostro de la dignidad mexicana, un hombre cuya presencia sostenía películas enteras y cuyo dolor hacía temblar la pantalla. Pedro Armendáriz no actuaba, irradiaba poder. En María Candelaria, La Perla, Maclovia, su voz era trueno, su mirada, tormenta. Fue el alma de una generación dorada, pero la fama no silencia la oscuridad, y hasta los gigantes tienen sombras. El cáncer llegó tarde, terminal, implacable, una sentencia lenta que prometía humillación. Y Pedro no estaba dispuesto a desaparecer así. En una habitación de hotel en Los Ángeles eligió su final, una bala, rápida, definitiva, disparada por su propia mano para que el mundo lo recordara de pie. Tenía solo 51 años, aún elegante, aún imponente, pero tras puertas cerradas había estado bebiendo para anestesiar lo que ningún aplauso podía tocar: el miedo, el silencio, la verdad. No murió por el alcohol, pero el alcohol caminó con él en ese pasillo largo hacia su última escena. No como veneno, sino como permiso para huir. Hizo reír a todo México. Una ceja levantada, una queja entre dientes, un gesto desesperado. Y el país entero se rendía ante él. Joaquín Pardavé era un maestro de la comedia, pero su genialidad no era sencilla. Detrás del humor había un alma que se consumía por dentro. Fue escritor, director, compositor y sobre todo un perfeccionista. Se exigía más de lo que un cuerpo puede dar, persiguiendo carcajadas mientras se perdía en silencio. Y entonces el día llegó. Se desplomó, murió. Dijeron que fue un derrame cerebral. Los médicos lo confirmaron, lo enterraron rápidamente. Pero luego comenzaron los susurros. Decían que sufría de catalepsia, una condición rara donde el cuerpo simula la muerte. Decían que lo enterraron vivo, que despertó dentro del ataúd, arañando la tapa, asfixiándose en silencio, atrapado en una pesadilla que nadie escuchó. No hubo pruebas, no hubo certeza, solo un rumor, pero un rumor que nunca murió. Incluso hoy, generaciones sienten escalofríos al recordarlo, no solo por lo que pudo haberle pasado, sino por la idea de que un hombre que regaló tanta alegría pudo haber muerto en terror absoluto. Lo único seguro es esto: tenía apenas 54 años, llevaba años sin descanso, pastillas, estimulantes, guiones sin fin. El estudio exigía magia, y él la entregaba, pero su corazón simplemente no aguantó más. No murió en el escenario, pero el escenario lo mató lentamente. Un hombre que iluminó millones de vidas, solo para apagarse. Demasiado pronto. Tenía el rostro por el que los directores se peleaban, ojos que seducían sin decir palabra, una mandíbula esculpida para el cine. Luis Aldaz no era solo un actor, era una imagen, una fantasía, un imán que llenaba cines en toda Latinoamérica. Nacido en Argentina,
pero fue México quien lo convirtió en Dios. Película tras película, compartió escena con las actrices más grandes de su tiempo: María Félix, Marga López, Meche Barba, y aún así, era su presencia la que más persistía en la memoria. Pero detrás de la imagen había caos. Bebía antes de grabar, luego entre tomas, y al final, en vez de aparecer. Los productores murmuraban, sus compañeros lo evitaban. Su nombre, antes garantía de éxito, se volvió una apuesta peligrosa. No era violento, no fue escandaloso, simplemente se desmoronó. Poco a poco, en silencio, con una tristeza que dolía más por ser callada. El hombre que hacía llorar a las mujeres en las salas ahora balbuceaba en los castings. Envejeció demasiado rápido, su cuerpo hinchado, su mirada perdida, su carisma apagado. Murió en 1990, sin luces, sin homenajes, sin despedidas de cine. Su partida fue casi invisible, como una vela que se apaga en una habitación vacía. Luis Aldaz no fue destruido por el fracaso, fue destruido por algo más común, una adicción que se volvió identidad, una copa que se hizo rutina, una rutina que se volvió cárcel, y mientras la época dorada avanzaba sin mirar atrás, él quedó olvidado, como un decorado bello pero innecesario. Hoy solo quedan las fotos, sonrisas congeladas, escenas detenidas, detrás de las cuales había un hombre ahogado en algo más cruel que el tiempo: el silencio después del aplauso. A veces, el dolor se hereda, el nombre se transmite, y con él, una maldición silenciosa. Miguel Ángel Ferriz no fue el primero, ni el último. Su padre, Miguel Ángel Ferriz padre, ya había construido una leyenda en el cine mexicano. Una voz grave, una presencia solemne, una figura casi sagrada en la pantalla. Pero el hijo no heredó solo talento, heredó la carga de igualarlo. Y esa carga pesó más que cualquier papel. Era buen actor, sí, sólido, profesional, pero nunca fue visto como él mismo. Siempre fue el hijo de Ferriz. Cada éxito sabía a poco, cada elogio, una comparación. Y entre los focos y los murmullos, la botella se volvió refugio. Al principio era social, luego diaria, al final vital. Su rostro se endureció, su cuerpo se quebró y su espíritu fue cediendo pedazo a pedazo. No protagonizó escándalos, no buscó titulares. Murió como vivió, en la sombra de otro nombre. Su final no fue de película. Fue de esos que se pierden en el archivo. Un hombre que pudo ser más, pero el peso del apellido fue más fuerte que su voz. Murió en silencio, como si el mundo nunca le hubiera permitido hablar con la suya. Pero en cada escena donde apareció, dejó un eco leve, un susurro de lo que pudo ser si no hubiera llevado el nombre de otro. En una familia donde todos brillaban, él fue la voz más profunda. Domingo Soler, uno de los 5 hermanos actores que marcaron la época de oro. Pero él no era como los demás. Él no buscaba brillar, sino trascender. Con su rostro serio, sus ojos cargados de mundo y esa forma de hablar que parecía venir de siglos atrás, Domingo se convirtió en el alma silenciosa del cine mexicano. Interpretaba padres, sacerdotes, jueces, personajes con peso, con moral, con tragedia en la mirada. Pero fuera de cámara, el dolor era real y no había guión que lo salvara. Lidiaba con demonios interiores, con la presión de ser siempre el más estable, el más sabio, el más responsable. Mientras otros se desbordaban, él se contenía, pero esa contención lo consumía. El alcohol llegó tarde, no por rebeldía, sino por cansancio, por agotamiento, por esa sensación de cargar a todos en la espalda y no poder soltar a nadie. Murió en 1961, dejando una carrera impecable, pero también una pregunta: ¿quién cuidó al que siempre cuidaba? Domingo Soler no fue destruido por vicios, fue destruido por la soledad de quien siempre parece tener respuestas. Y hoy, en cada escena suya, vemos algo más que un actor.
vemos a un hombre que lloraba por dentro y aún así se mantuvo de pie hasta el final. Hay rostros que nacen para la tragedia, no porque la busquen, sino porque el mundo la escribe sobre ellos, como si fueran un lienzo destinado al dolor. Eduardo Noriega tenía ese rostro, intenso, apesadumbrado, de esos que, incluso sonriendo, cargan una sombra. Fue galán, sí, pero nunca el clásico. Había en él una melancolía elegante, una tristeza disfrazada de seriedad, y esa tristeza venía de adentro. Tuvo una carrera brillante, películas con sustancia, personajes complejos, roles que pedían más alma que belleza. Pero tras el telón, su vida se fue deshilando. Relaciones rotas, desencantos profesionales, una fama que pesaba más que alimentaba. Y entonces llegó el alcohol, no como vicio festivo, sino como anestesia diaria. Un mecanismo para apagar los pensamientos, para sobrevivir al eco de una industria que aplaude, pero no acompaña. Los papeles disminuyeron, las ofertas se volvieron excusas, y Eduardo se fue diluyendo, hasta que un día el público ya no lo pidió, y el cine, como suele hacer, lo olvidó sin ceremonias. Murió en 2007, con una carrera que merecía homenaje, pero recibió silencio. Y sin embargo, en cada toma suya queda algo, un destello de autenticidad, un hombre que nunca fingió estar bien, y por eso fue más real que muchos ídolos vacíos. Víctor Parra fue el rostro del crimen en pantalla, el hombre de ceño fruncido, mirada de cuchillo y voz de amenaza. Pero fuera de cámara, no era villano, era víctima. Durante la época de oro, Parra se convirtió en sinónimo de maleante. No porque lo fuera, sino porque lo actuaba con un realismo que daba miedo. Y ahí estaba el problema, se lo creyeron demasiado. La industria lo encasilló, el público lo temía. Los productores lo evitaban fuera del papel. Y el hombre quedó atrapado en la sombra de sus propios personajes. Detrás del traje oscuro había un hombre culto, con ideas políticas, con sensibilidad artística, con hambre de hacer cine de verdad. Pero el sistema no le dio salida, y como muchos, empezó a buscarla en la botella. El alcohol le dio lo que el cine le negó, una salida, un olvido momentáneo, una escena sin guión. La decadencia fue lenta, ya no estaba en carteles, ya no lo llamaban, solo quedaban los recuerdos y las botellas. Murió en 1994, en el anonimato, lejos de la gloria que alguna vez rozó. Pero quienes lo entendieron saben que Parra no fue un villano. Fue un actor atrapado en su papel, devorado por una industria que no supo ver más allá del gesto duro, ni escuchar el grito ahogado detrás del personaje. Dicen que el teatro te da vida, pero a veces también te la cobra. Manolo Fábregas, el señor teatro, no necesitaba cámara para brillar. Su voz llenaba salas, su presencia levantaba aplausos. Era de esos actores que no actuaban, respiraban el arte. Nieto de la gran Virginia Fábregas, Manolo heredó el linaje del escenario y lo honró con cada palabra, cada papel, cada obra. Pero vivir entre luces también puede cegar. El ritmo era inhumano, el estrés constante, la presión de sostener un apellido y un legado. Y así, lentamente, el cuerpo empezó a romperse. No fue el alcohol el villano principal en su historia, fue la enfermedad, el desgaste acumulado, las funciones que no podía cancelar, aunque el alma ya gritaba descanso. El cáncer se lo llevó en 1996, silenciosamente, como una cortina que cae, sin aplauso final. Pero lo que dejó no muere. Su escuela de actuación, sus puestas en escena, su ejemplo. Manolo fue uno de los pocos que nunca se rindió a la banalidad de la fama. Vivió para el arte, murió por él. Y mientras haya un teatro abierto, habrá un eco suyo en el telón. Tito Junco no hablaba, retumbaba. Tenía una presencia tan grave, tan imponente, que podía llenar la pantalla con una sola mirada. Era de esos actores que no necesitaban maquillaje,
El drama vivía en su rostro. Durante los años 40 y 50, Tito fue parte esencial del cine social mexicano. Películas con mensaje, con contenido, con alma. Y él en el centro, como un volcán contenido, como una rabia noble, como una voz del pueblo. Pero su entrega fue total, y total fue el precio. Junco no conocía el equilibrio, vivía con intensidad, actuaba con intensidad y bebía con intensidad. Dicen que en los últimos años el alcohol lo fue apagando como lluvia lenta. Ya no era el rostro firme del obrero digno. Era un hombre que caminaba torcido, con los ojos perdidos y los recuerdos rotos. Murió en 1983, dejando un silencio que aún pesa. No porque fuera una estrella mediática, sino porque fue una voz con conciencia, en una industria que a veces prefiere el ruido vacío. Tito Junco no se apagó solo. Lo fue apagando un sistema que usa al actor, pero no sostiene al hombre. Y aún así, en cada escena suya que sobrevive, se siente un temblor. Una presencia, un hombre que no actuaba para gustar, sino para despertar. ¿Quién no recuerda a Mantequilla? Ese hombre redondo, simpático, con una sonrisa que parecía eterna y una voz que se metía en el alma como una canción de infancia. Fernando Soto, más que actor, era el alma cómica del cine de oro. Un hombre que parecía vivir para hacer reír, para soltar el peso de una época que, aunque dorada en celuloide, era dura en la vida real. Pero detrás de la risa, había un dolor que ni él podía disfrazar, porque a veces el que más hace reír es el que más sufre en silencio. Mantequilla fue un trabajador incansable. Hacía 4, 5 películas por año. Dormía poco, comía mal, vivía para el set y para el trago. El alcohol no lo convirtió en leyenda, lo desgastó. Era su consuelo, su escape, su manera de silenciar la ansiedad, la presión, el miedo de que el público ya no riera. Murió en 1980, con el cuerpo cansado y el corazón probablemente más roto que nadie imaginó. Pero dejó algo inmortal, una carcajada en blanco y negro, un alivio en medio del drama, un abrazo desde la pantalla, y aunque el alcohol lo venció, el recuerdo que nos queda es el de un hombre que supo convertir su propio dolor en medicina para los demás. Luis Aguilar era puro fuego del norte, charro auténtico, voz de trueno, presencia que no pedía permiso para entrar a escena. Cuando montaba a caballo, parecía un dios del campo mexicano. Cuando cantaba, se detenía el aire. Fue el eterno rival de Pedro Infante en pantalla, pero fuera de ella, fue un hombre con su propio infierno. El alcohol lo siguió desde joven, primero como celebración, después como medicina, al final, como castigo. Luis era un hombre de extremos, o todo o nada. Y en ese todo se perdió. Sus noches eran largas, sus resacas eternas. Y aunque su imagen de charro valiente nunca se quebró frente al público, por dentro iba perdiendo la batalla. Lo que más duele no es cómo murió, sino cómo lo fueron olvidando en vida. Un ídolo que llenaba cines y que terminó sus días en un mundo que ya no escuchaba rancheras, ni recordaba los duelos a caballo. Murió en 1997, con el corazón gastado, la voz apagada y la botella aún medio llena. Pero su figura sigue cabalgando en el recuerdo de un México que ya no existe. Luis Aguilar fue parte del alma de ese país, y aunque el alcohol lo venció, su sombra sigue vestida de charro, montando entre nubes, con un grito que dice: «Aquí estuvo un hombre de verdad». Ramón Gay tenía ese tipo de rostro que no se olvida. Galán clásico, refinado, educado, con una mirada que decía más que cualquier guión. Fue protagonista de decenas de películas y uno de los primeros actores mexicanos en incursionar en el cine de terror. El público lo adoraba, las actrices lo respetaban y los estudios lo querían para todo. Pero el éxito no lo protegió del veneno silencioso
que se escondía en los bares elegantes y en las copas celebradas. El alcohol llegó como acompañante de la fama, pero se convirtió en su verdugo. No fue su causa directa de muerte, pero fue el escenario donde todo se desbordó. En 1960, en un acto de celos, Ramón Gay fue asesinado a tiros por el exesposo de su amante. Una tragedia absurda, cruel, casi de película. Pero detrás de ese final había años de desgaste, de noches vacías, de decisiones empañadas por el trago. Lo más triste es que murió cuando apenas comenzaba a envejecer con elegancia. Su carrera iba para más. Su talento era mayor que su fama. Pero el destino y sus elecciones le pusieron punto final a una vida que pudo haber sido leyenda por décadas más. Ramón Gay no murió solo por un disparo. Murió porque el brillo a veces ciega y el alcohol te hace caminar sin ver el abismo. Hoy, su imagen sigue viva en el cine de culto, pero su nombre merece más que el olvido de un crimen pasional. Merece memoria y respeto. Pocos lo recuerdan hoy. Pero Eduardo Fardoni fue un actor que supo estar en la cima, no por su fama masiva, sino por su presencia magnética en cada escena en que aparecía. Era un hombre refinado, con un rostro enigmático y una voz suave que contrastaba con los dramas intensos que solía interpretar. Actuó junto a los grandes, y aunque nunca fue el protagonista indiscutible, era de esos secundarios que robaban cámara, con un solo gesto, pero su brillo era prestado por la cámara, por los focos, por el maquillaje. Detrás del telón, Fardoni vivía en un infierno íntimo, uno silencioso, invisible para sus colegas, pero evidente para sus noches. El alcohol no fue su pasatiempo, fue su escudo, su consuelo, su ruina. Empezó bebiendo en fiestas del medio, terminó bebiendo solo, en habitaciones de hotel, lejos de los guiones, lejos de los aplausos. Su físico, antes imponente, se marchitó. Su rostro se volvió borroso en la memoria colectiva y su carrera simplemente desapareció. Murió sin titulares, sin homenajes, sin cámaras, como si nunca hubiera existido, pero existió y brilló y se fue como tantos otros, devorado por el silencio, la ausencia y un veneno que no mata de golpe, sino lentamente, sorbo a sorbo. César del Campo era lo que muchos llamarían un galán natural, elegante, encantador, con una sonrisa que podía iluminar una sala y una sombra detrás de los ojos que solo los sensibles sabían detectar. Su carrera comenzó con fuerza. En la década de los 50 y 60 era habitual verlo compartiendo pantalla con las actrices más célebres. Tenía estilo, tenía carisma y tenía lo que la industria quería: presencia masculina con alma trágica. Pero en lo personal, Del Campo cargaba una tristeza que no se dejaba grabar en celuloide. Y como tantos otros, encontró en el alcohol una forma de silenciar esa melancolía, hasta que ya no pudo callarla más. Su consumo fue aumentando a medida que los papeles disminuían. Los directores, antes entusiasmados, empezaron a dudar. Llegaba tarde, ojeroso, con la voz quebrada y con el alma aún más. Intentó volver, varias veces, pero el cine no perdona el desgaste, y menos cuando es visible. Los últimos años de César fueron solitarios, sin grandes homenajes, sin prensa, sin redención pública. Murió en 1992, una fecha que casi nadie recuerda, porque cuando alguien se apaga lentamente, la memoria colectiva lo hace igual. Pero nosotros sí lo recordamos, porque cada uno de estos hombres fue parte de un arte que nos marcó, y cada uno merece ser nombrado, no por su caída, sino por todo lo que entregó antes de tropezar. No fueron solo botellas, ni vasos rotos, ni decisiones mal tomadas en noches oscuras. Lo que mató a estos hombres fue el silencio de una industria que aplaude mientras produces, pero no pregunta cuando te estás cayendo. El silencio de un público que idolatra a los galanes, pero olvida al hombre. El silencio del propio actor, que no pide ayuda,
porque lo educaron para no llorar, para no mostrar debilidad, para aguantar. Cada uno de ellos, David Silva, Jorge Mistral, Ramón Gay, Joaquín Cordero, Tito Junco, César del Campo y tantos otros, fue devorado por dentro mientras por fuera seguían dando lo mejor de sí. ¿Y qué nos queda ahora? ¿Una lista de nombres? ¿Unas fechas de muerte? No, nos queda una responsabilidad, la de recordar, pero también de hablar, de entender que la masculinidad no es sinónimo de aguante mudo, que los ídolos también sufren, y que detrás de cada mirada intensa, de cada voz grave, de cada gesto varonil, puede haber un grito ahogado. Este video no es morbo, no es amarillismo, es un altar, un homenaje a las voces que se apagaron sin que nadie las escuchara. Y si tú también has sentido que el peso es demasiado, que la fama no llena, que el aplauso no sana, no calles, no bebas, habla, busca, lucha, porque nadie debe morir así, solo, olvidado y con el alma herida. Si este homenaje tocó tu corazón, suscríbete, comenta y comparte este video, porque cuando recordamos, rescatamos, y cuando rescatamos, reparamos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima, donde el alma del cine seguirá hablando a través de nosotros.